y lleva como título Colaborando con su propósito eterno. Y dice, todo comienza y termina en el propósito eterno de Dios. Predicar con exactitud este evangelio es mi responsabilidad. Sin embargo, dar entendimiento es un asunto de Dios. Amén. En esta lección vamos a ver un poquito cuando se habla acerca del propósito eterno de Dios. En la Biblia, Dios está hablando de que antes de haber creado todo, antes de haber hecho el mundo, antes de haber creado todo el sistema solar que tenemos y todos los planetas, galaxias, dice que Dios, su plan y su propósito no comenzó ahí, sino fue un plan eterno antes de todo. Y todo lo que después se hizo visible fue justamente debido a este propósito, el eterno propósito de Dios, que se llevó adelante por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, esta noche vamos a ver un poquito eso para entender de qué se trata este propósito eterno, cuál es el objetivo y qué hace el hombre en este propósito. Amén. Dice, ninguna linda palabra podría expresar algo eterno si a Dios no le placiera que lo conozcamos a Él de manera directa. Entonces, eso es interesante, ¿no? El propósito de Dios es que es darse a conocer y que el hombre también pueda conocerlo. El propósito define la medida y se requiere de exactitud para ser fiel al propósito. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de la construcción del arca, ¿verdad? De Noé y cómo es que Noé obedeció al pie de la letra para salvar a la humanidad de de un diluvio, ¿no? Ese no era el propósito de Dios, pero lamentablemente toda la humanidad se había contaminado, toda la humanidad se había corrompido. Y los únicos que entraron en ese arca fue Noé y su familia y animales, ¿no? Ciertos animales. Entonces, para preservar. Pero ¿cuál es el punto acá? De que Noé tuvo que ser fiel a lo que Dios le dijo que haga, ¿verdad? Porque lo que le interesa a Dios es su propósito, ¿verdad? Lo que está enfocado Dios es en su propósito. Entonces Él siempre va a llevar adelante su propósito. Dice, desde la mente natural de una persona que no ha nacido de nuevo, dice, veo en la Biblia cómo Dios me ayuda en mi propósito. Pero desde la mente de Cristo, descubro en las Escrituras que soy su colaborador en su propósito eterno. Entonces muchas veces nosotros hemos escuchado de que Dios tiene un propósito con nosotros, ¿verdad? Eso no es mentira, pero tampoco es toda la verdad, porque la verdad es que Dios tiene un propósito y nosotros colaboramos con su propósito. Y una vez más, ¿no? Repetir que propósito tiene que ver con un plan eterno de, de haber hecho Dios todo en el ámbito eterno y espiritual antes de crear todo. Y esto lo hizo por medio de su Hijo, para su Hijo, y todo lo que creó es por su Hijo, ¿no? Que es Jesucristo. Entonces, cuando entendemos eso, todo cambia, porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino empezamos a vivir para el plan eterno de Dios, porque muchas veces nuestros planes son temporales, ¿verdad? Son temporales. Entonces el plan de Dios no es temporal, no está sujeto a tiempo, ni espacio, ni materia, sino que así como Dios es eterno, también su plan es eterno, su reino es eterno,
y todo lo que Él hace, dice la Biblia, de que Él habita en la eternidad, ¿verdad? Entonces, lo que Él quería era compartir, ¿verdad? De esa eternidad con cada uno de nosotros, y ese es su plan. Entonces dice el propósito eterno de Dios, donde todo comienza y todo termina. Dice, ¿qué quiere Dios? Son preguntas. ¿Qué quiere que yo haga? Él tiene un propósito, tiene una expectativa. Allí es donde todo tiene su comienzo y todo tiene su final. O sea, todo empieza en su propósito y todo va a terminar en su propósito. Amén. Y ahí en el recuadro vemos todas las cosas comienzan y terminan en el propósito eterno de Dios. Ese es el objetivo principal de Dios. Dios está enfocado en su propósito, ¿verdad? En llevar adelante su propósito eterno en el hombre y con su ayuda del hombre. Entonces dice, todas las cosas fueron creadas a partir de ese propósito. Ahora bien, todas las cosas deben ser reunidas en ese propósito o quedarán sin propósito, ¿verdad? Lo que quiere Dios entonces, por medio de Cristo, simplemente es recuperar y volver al diseño o al propósito original de Dios, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios. Por eso es que Cristo vino para darle continuidad al propósito eterno de Dios y para eso tuvo que venir a salvar al hombre, ¿verdad? Entonces, es interesante que podamos entender esto porque a veces nosotros solamente pensamos que la salvación tiene que ver con librarnos del infierno, con el perdón de pecados. En parte eso es cierto, pero hay algo mucho mayor que eso. Es que a través de Cristo nosotros volvemos al plan eterno de Dios. Y ¿cuál es el plan eterno de Dios? Es que nosotros seamos igualitos a Jesucristo. Imagen, semejanza, carácter y propósito, ¿verdad? Entonces Dios solo ha tenido un propósito. Todas las cosas existen para ese propósito o serán perfectamente inútiles. Si nuestras vidas no son absorbidas y definidas por el propósito eterno de Dios, habremos vivido vidas sin propósito, vidas sin sentido, pasando por esta tierra como almas errantes. ¿Qué quiere decir eso? Que habremos pasado simplemente el tiempo, habremos gastado nuestras energías, habrán pasado los años sin haber comprendido de que Dios tenía un plan eterno por medio de su Hijo, ¿verdad? Dice, si lo que fue creado no responde al propósito para el cual fue hecho, entonces se vuelve inútil e inservible, por ser medido según el propósito que portaba su existencia. El cumplimiento del propósito define si algo es bueno o malo. Aquí pone un ejemplo, un bizcochuelo quemado, una prenda nueva que no nos queda. Es aquí donde la medida define el uso, ¿verdad? O sea, está poniendo un ejemplo natural para hacernos entender algo espiritual, ¿verdad? Si un bizcochuelo se quema, entonces no cumple el propósito de que podamos comerlo para alimentarnos. Si una prenda nueva, que es por más nueva que sea, pero no nos queda, no está a nuestra medida, ¿verdad? Y eso lamentablemente no se puede usar y no cumple su propósito. El hombre fue creado por Dios para dar a conocer a Dios y Dios darse a conocer al hombre. Y el hombre pueda colaborar con el propósito eterno de Dios. En consecuencia, el propósito define la medida y la fidelidad a la medida y la fidelidad a la medida define utilidad. No es lo mismo vestirnos para la playa que vestirnos para un casamiento o matrimonio, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de cómo es que debemos ir
a algún lugar que nos invitan, ¿verdad? Si es a la playa, vamos con ropa más ligera, pero si es a una boda o un matrimonio, es otro, tiene otro objetivo, tiene otro propósito, ¿verdad? Entonces, nosotros en ese aspecto necesitamos entender por qué Dios nos salva, por qué Dios nos justifica, por qué Dios nos perdona, por qué Dios nos redime. Es porque su propósito es que por medio de Cristo nosotros podamos estar y en familia y ser hijos de Dios, ¿verdad? Dios tiene un propósito eterno, estamos viendo ya otro subtítulo, dice Dios tiene un propósito eterno que tiene un único propósito eterno. Dios no tiene un plan A o un plan B, Dios solo tiene un solo plan. ¿Ven? Entonces dice, si Dios el eterno y supremo creador de todas las cosas desea algo, tiene una razón por la que creó todo. Y sería muy buena idea que seamos conscientes de dicho propósito. Por eso es que necesitamos entender, aún las religiones lamentablemente están desconectadas del propósito eterno. Todas las religiones, aún la evangélica, si no está conectada a lo que Dios desea, también es una religión. Es esencial que lleguemos a un acuerdo, que nos alineemos con su propósito. De lo contrario, nos hallaremos a nosotros mismos en oposición contra Dios. Eso significa que si no construyo conforme a la medida, lo que construyo se opone al propósito, porque me estoy creando mi propio propósito imaginario. Y peor que eso, también imaginaré la manera en que Dios encaje en los propósitos hechos por el hombre. El gran problema es que cuando nosotros no tenemos la luz de Dios sobre el propósito de Dios, tendremos una imaginación muy peligrosa. Y esto se complica aún más si justificamos lo que hacemos señalando versículos de la Biblia a fin de apoyar nuestros propósitos e ideas humanas. Es muy peligroso, ¿verdad? Que nosotros pasemos la vida supuestamente haciendo cosas para Dios o queriendo agradar a Dios o queriendo alcanzar a Dios de acuerdo a nuestra forma, pero no de acuerdo a su propósito. Entonces necesitamos revisar esas cosas en nuestra vida. Aquí no se trata del hombre, sino que aquí se trata del propósito eterno de Dios que lo llevó adelante en la eternidad Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Seguimos. Dice, Dios no cambia su manera de pensar acerca de su propósito, ni está abierto a sugerencias. No hay manera de mejorar lo que Él ha deseado siempre, ni lo que ha realizado en Cristo, ¿verdad? No estamos nosotros para hacer mejoras en algunas cosas que Dios desea. Nosotros simplemente estamos aquí para hacer algo puntual, concreto, y enfocados en lo que Dios desea. Entonces, Dios tiene una expectativa en cuanto a eso para con el hombre, ¿verdad? Y nosotros solamente tenemos que responder a aquello que Dios ya diseñó, ya lo hizo antes de todas las cosas. El plan y propósito eterno de Dios nunca ha cambiado ni cambiará. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si nuestras ideas, pensamientos y doctrinas no se ajustan a su propósito, permanecerán en oposición contra Dios siempre. Quien no tiene temor del Señor sobre la inmutabilidad y conocimiento del único propósito de Dios, terminará creando sus propios propósitos, incluso diciendo qué tiene de malo si es para Dios. En nuestro hombre natural nunca lo entenderemos tan bien como deberíamos, pero podemos darnos cuenta de que por nuestra naturaleza humana no podemos conocer lo que Dios conoce, no podemos querer lo que Dios quiere y no podemos ver
lo que Dios ve. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no cree en Jesucristo. Entonces, por eso es que tiene muchas interrogantes, tiene muchas preguntas que no se pueden entender de forma natural a un Dios espiritual. Por eso es necesario que el hombre deba nacer de nuevo, y ese nacimiento es un nacimiento del Espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre nace de nuevo, Dios le empieza a iluminar eh, en su espíritu todo lo que Dios tenía planificado antes de haber creado todo. Pablo dice que nuestra mente por naturaleza es enemistad contra Dios. Eso significa que nuestros pensamientos no solo son más bajos que los de Él, sino que son contradictorios y hostiles a Él. El conocimiento del propósito eterno de Dios depende de una naturaleza y de un entendimiento renovado. Nuestra mente humana es perfectamente ignorante del eterno propósito de Dios y nuestra propia naturaleza pelea contra él. Si lo podemos aceptar y estamos dispuestos a verlo, entonces Dios se encargará de revelarnos su plan y la grandeza de su propósito eterno. Nos mostrará lo que Él ha visto y se propuso desde el principio. En otras palabras, lo que está diciendo acá es que si el hombre tiene deseo de hacer la voluntad de Dios, desde su interior hay un anhelo de obedecer a Dios, Dios mismo se va a encargar de empezarle a revelar su propósito para esa persona, el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, esa persona no vivirá en esta tierra sin sentido o sin propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Nosotros tenemos varias expectativas de Él, pero ¿cuáles son las expectativas de Él para nosotros? ¿Cuáles son las expectativas de Dios para la creación? ¿Qué es lo que Él quiere y por qué creó todo? ¿Verdad? Y dice aquí, cuando Dios creó, lo hizo todo con un propósito. Él no hizo nada al azar, Él no hizo nada por casualidad. Todo lo que Dios creó fue por un propósito, para que cumpla un propósito. Él lo creó en algo, con algo en su mente, con algo en su corazón. Él vio algo, un lugar al cual todo esto estaba destinado. ¿Cuál? Ir a Cristo. Todo lo creó por Él, todo lo creó por medio de Él y todo lo creó para los propósitos de Él, de Cristo. ¿Verdad? Esto necesitamos entender. No se trata del hombre, se trata de su Hijo. Amén. Él, todo lo que hizo fue en su Hijo y para su Hijo y por su Hijo. Estamos ciegos y equivocados si de verdad creemos que el propósito eterno de Dios está centrado en el hombre. La gracia de Dios abrió un camino para que la humanidad se involucre con su propósito eterno. Pero dicho propósito tiene a Cristo en el centro del escenario. El Hijo de Dios, Jesucristo, es entonces el principal actor del propósito eterno. Y todos tenemos que ser semejantes, parecidos, igualitos a Él. Aprender a Cristo y conocer a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Dice, aprender a Cristo no es aprender principios. No podemos pensar que porque hemos aprendido principios acerca de Dios, o acerca de la Biblia, o acerca de lo apostólico, o acerca de muchas cosas por medio de la religión, pensar que por haber aprendido ciertas cosas conozco a Cristo es una gran equivocación. Jesucristo no es un tema para ser estudiado, no es una serie de doctrinas para ser creídas, ni siquiera una persona divina para ser adorada. Jesucristo Él es su vida, Él es la vida de Dios, ¿verdad? Entonces, San Juan 1:3 dice de que en Él estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres. Aprender a Cristo es aprender la vida y conocer a Cristo es vivir la vida. Para que esto ocurra, el Espíritu Santo debe revelarnos a este Cristo vivo en nosotros. No hay nada más triste que vivir completamente ignorantes y contrarios al propósito por el cual existimos. San Juan 17:3 lo dice de esta manera: y esta es la vida eterna, ¿verdad? Se acuerda que estamos hablando de que Dios es eterno y Dios quería compartir de esa vida por medio de Cristo para que todos nosotros también seamos partícipes de vida eterna. Y dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Verdad? Si alguien no llega a esto es porque rechazó al Hijo de Dios, no creyó en Jesucristo, no creyó en lo que Él vino a hacer a esta tierra para reconectarnos con el propósito eterno de Dios. Entonces dice acá, hoy pidamos al Señor que obre, que abra nuestros ojos a lo que Él ha visto y deseando desde el principio lo que Él ha visto y deseado desde el principio. Padre, ¿por qué creaste? ¿Por qué nos redimiste? ¿Qué motivó tu corazón para crear todas las cosas en la tierra y luego hacer todas las cosas nuevas en Cristo? ¿Cuál es tu propósito eterno? O sea, nuestra oración debe ser con un deseo de entender, de conocer qué es lo que Dios, para qué he sido salvo. ¿Por qué es que llegué a creer en su Hijo? ¿Por qué me redimió? ¿Por qué creó todo, verdad? Entonces, cuando hay ese tipo de inquietudes en nuestro corazón, Dios mismo se encargará de empezar a darnos luz y revelarnos por medio de su Hijo que habita en nosotros su plan eterno. Si nosotros de verdad hiciéramos estas preguntas, dice Dios nos mostraría a Cristo. Entonces podríamos ver cómo el plan y propósito de Dios simplemente es Cristo. Cristo glorificado, Cristo reinando, el incremento de Cristo en cada hombre y en cada mujer. Tratar de definir el propósito de Dios con palabras puede ser algo muy peligroso. Necesitamos volvernos a Él como niños y pedirle que nos empiece a mostrar su propósito. En el recuadro dice, todas las cosas que Dios hace son intencionalmente dirigidas a su propósito eterno. Esa es su intención última, ¿verdad? Veíamos entonces de que en nuestras vidas y en la vida del hombre no hay casualidad, ¿verdad? No hay ninguna casualidad, sino que todo tiene que ver con el propósito de Dios. Por algo es que Dios nos permite conocerle, por algo es que Dios se va revelando, por algo es que Dios también, por medio de su Hijo, nos va mostrando verdades, iluminando cada vez más para que nosotros podamos entender su plan eterno. No hay nada más triste que nuestros corazones estén rellenos y satisfechos con su provisión y sin embargo no haber sumado ni un centímetro de su propósito. El éxodo de Israel, las personas que Dios había sacado de Egipto, dice, es la historia o un ejemplo del pueblo que rechazó vivir en el propósito de Dios por la provisión. Cuando éste veía los milagros, solo veía provisión, mas nunca pudo ver el propósito de Dios revelado en Cristo. ¿Verdad? Qué pena, ¿verdad? No estamos solamente en esta tierra para que Dios nos sane, para que Dios haga milagros, para que Dios nos provea. Todo eso Dios llama añadidura. Esas son añadiduras de haber entrado al reino, pero hay algo mucho más que eso. Cuando alguien entra a una empresa a trabajar, no está pensando en las cosas que va
que va a poseer por el sueldo, sino que está colaborando con la visión de esa empresa, ¿verdad? Entonces, lo mismo, en el reino nosotros colaboramos con el propósito eterno de Dios y las demás cosas, salud, milagros, provisión, bendición, eso vendrá por consecuencia al propósito, ¿verdad? Primera de Corintios 10, 1 al 4 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice acá, no podían ver lo espiritual en la provisión. Ellos solamente veían la provisión, lo que sus sentidos naturales veían. Por eso nunca pudieron ver a Cristo. La redención de Egipto, de este pueblo, no era el propósito de Dios para Israel. Israel fue redimido para un propósito, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que su pueblo lo conociera y que Dios se diera a conocer para cumplir su propósito en esta tierra. El punto es simple. Nosotros debemos comenzar y terminar este viaje con nuestros corazones establecidos en el propósito. Si nuestros corazones están fijos en una relación basada en la provisión o en milagros o en cosas muy personales, vagaremos en el desierto de nuestras necesidades y expectativas personales y nunca seremos capaces de cruzar el Jordán, conquistar la tierra y experimentar verdaderamente la gloria del que habita en medio de nosotros. Por supuesto que Dios provee, la provisión es algo bueno, Él provee en el ámbito natural y aún más importante, Él provee para nosotros espiritualmente en Cristo. Jesús les dijo a los judíos en San Juan 8, dice, ¿saben por qué no entienden mi predicación? Porque ustedes son incapaces de oír mi palabra. Yo sé que ustedes son la simiente de Abraham. Están tratando de matarme debido a que mi palabra no tiene lugar en ustedes. Ellos no podían escuchar lamentablemente la voz de Dios ni reconocer que el Hijo de Dios estaba delante de ellos. Qué pena, ¿verdad? Eso es lo más triste y lo más grave. Y a veces la religión, cualquiera que fuera, nos enceguece, nos oscurece y nos hace inútiles para hacer y cumplir el propósito de Dios. Cuando Dios nos habla es porque está tratando de formar a su Hijo en nosotros. ¿Qué es el propósito eterno de Dios? Encontramos un pequeño resumen del propósito eterno de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Me gustaría que después de terminar la clase, déle una leída a este libro que está en el Nuevo Testamento y Dios, por medio de su Espíritu, le revele todos los tesoros que hay en esta carta que Pablo escribe a la iglesia de los Efesios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a ver un poquito qué quiere decir este pasaje. En primer lugar, vemos que Dios nos ha dado en Cristo toda bendición que alguna vez prometió. Amén. O sea, el hombre ya no tiene que estar buscando bendición. Si el hombre acepta a Cristo y vive en obediencia al gobierno de Cristo, será bendecido. Amén. Luego el autor explica un poco más de lo que Dios había prometido. Dios nos escogió para estar en Él antes de la fundación del mundo. Nos predestinó antes de crear algo. Habría un pueblo vivo en su Hijo.
vivo por la vida de su Hijo, santo y sin mancha en su presencia, ante su vista y en una relación que Él llama amor. Dios predestinó antes de crear una sola cosa que seríamos adoptados en Cristo, que seríamos introducidos en una unión viva con Cristo. Jesucristo decía, yo estoy en el Padre, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. San Juan 14:20. En esta relación seríamos para alabanza de la gloria de su gracia. En resumen, el plan y el propósito eterno de Dios involucra tomar a un pueblo para sí mismo. Dios, a través de la obra de su Hijo en la cruz, trae a un pueblo a sí mismo, en donde nos convertimos en la demostración y exhibición de la gloria de su gracia. Amén. Esperamos que esto les haya bendecido y el lunes, Dios mediante, también se va a volver a repetir en las clases del SEAP. Entonces, Dios nos ha creado para que nosotros andemos en su plan, ¿verdad? Necesitamos entender. Por eso es que cada persona que quiere vivir en ese plan anhelará hacer su voluntad y vivirá exclusivamente para eso en esta tierra y tendrá verdaderamente sentido